Bienvenidos a un nuevo capítulo de Serial Mark. Yo soy Marco y hoy no vamos a hablar precisamente de cine, porque además de mi pasión por el cine, tengo otra que son los libros. Y diréis, ¿qué tiene que ver los libros con el cine? Bueno, en realidad tiene que ver muchísimo, todo el mundo lo sabe. Yo leo muchísimos libros de cine, pero también muchísimos otros libros para despejar la mente. Y es el caso de este libro, Las coordenadas de la felicidad, de los que os voy a hablar porque es un libro que no se encuentra en castellano. Es un libro que mis padres me enviaron desde Italia, lo encontraron y al leerlo me dijeron: oye Marco, tenemos un regalo para darte, que es este libro que leímos y nos recordó muchísimo a ti. Entonces yo lo leí y la verdad es que me ha encantado y quería hablarlo con vosotros porque al no estar en castellano quería compartirlo. Porque no puedo recomendarlo a alguien que claramente no entienda italiano, entonces os quería comentar un poquito de qué hablaba y de qué va. Este libro escrito por Gianluca Gotto, que es un chico que ronda los 30 años, habla, bueno, como bien dice, las coordenadas de la felicidad, ¿no? Cada uno tiene sus coordenadas y tiene que buscarlas. Algo muy interesante es que en esta sociedad lo que buscamos muchas veces no es la felicidad, sino aparentar algo delante de los demás. Por esto funcionan también, yo creo, las redes sociales, donde siempre todo el mundo es feliz. Es muy difícil encontrarse gente infeliz en las redes sociales, donde todos vendemos algo constantemente. Entonces, ¿de qué va este libro? Este libro habla de la historia de este chico, que es un chico cualquiera de nosotros, y da igual que tengas 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años, que es algo que me ha encantado porque recalca también el tema de la edad, que simplemente es algo que está en la cabeza y en cualquier momento podemos cambiar nuestra vida. Entonces, él acaba la escuela, en Italia funciona un poquito distinto, dura un poquito más, termina los últimos 5 años de escuela y se inscribe a una universidad que es la de Derecho. Después de algunos meses se da cuenta que lo que está haciendo es algo que te impone la sociedad. Vamos a la escuela, estudiamos y desde una ventana miramos la gente que corre arriba y abajo porque tiene un trabajo o otras cosas, y simplemente nosotros creemos que después de la escuela hay solamente 2 opciones realmente: o estudias o trabajas. Pero es algo que no te viene preguntado, es algo que te viene impuesto. Esto es lo de que habla este libro, la imposición que nos da la sociedad, el poder elegir. Él se da cuenta que es una persona, bueno, él vivía más bien en Turín, y se da cuenta que su vida es, ¿cómo poderlo decir?, gris, llana, no tiene aventura, no tiene picos, no tiene nada interesante. Entonces, después de algunos meses, cogido de un momento de adrenalina, se levanta y se va de la clase de la universidad. Y a la que el profesor le pregunta: ¿pero por qué te vas? Nada, he terminado de estudiar aquí. Y se va de la universidad, se quita la inscripción y llega a casa preguntándose qué hará. Él y su novia, que en su momento ella está trabajando, no está estudiando en la universidad, se preguntan qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Deciden irse de Italia, como muchísimos en ese momento. Yo también me incluyo, porque desde el 2014 hasta el 2020 de ahora se han ido como más de 100.000 personas de los 18 hasta los 30 más o menos, para buscar no un futuro mejor como mucha gente cree, porque la crisis no solamente ha llevado cosas malas, también ha traído cosas buenas, porque te tienes que reinventar, lo que hacían nuestros padres ya no vale. Entonces decide, como muchísimos otros chicos, irse. ¿Dónde se va? A Australia. Pues en Australia, por quien no lo supiese, para trabajar te tienes que hacer una visa que se llama Working Holiday Visa, o sea, una visa de estudio o trabajo, para quedarte un año. Y si quieres quedarte un segundo, deberías trabajar por lo menos 88 días en unos trabajos que el gobierno australiano te impone. Entre estos están la farm. Las farms son las granjas
en las que se trabajan y tú puedes coger tomates o manzanas, etcétera, etcétera, y al cabo de 88 días te puedes quedar un año más. Entonces ellos se van, cuenta un poco la historia de cómo al principio llegan sin dinero. Él había dicho que quería coger como 5.000 euros e irse a Australia, pero tanto él como su novia no consiguen juntar ese dinero porque en Italia es tan increíble como tú acabas de la escuela del obligo, te vas a buscar un trabajo y no lo encuentres. Entonces dice, yo lo he hecho todo tan bien, he estudiado bien, soy italiano, por ejemplo, y sin embargo cuando salgo nadie me da una posibilidad de trabajar. Y cuando él va en Australia, en un principio, ¿qué hace? Pues, habiendo acabado la escuela, se inventa un currículum, un trozo de papel que todos bien conocemos, donde realmente no ha trabajado en ningún lado y se inventa trabajos, hasta hacer las primeras entrevistas y encontrar un trabajo en un bar. Ahí empieza a trabajar y lo de que habla él directamente desde un principio es cómo Australia me ha dado la posibilidad que no me ha dado Italia. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué me tengo que ir al otro lado del mundo? Esto es uno de los primeros temas muy interesantes. Perdido desde un principio por un mundo que es completamente nuevo, un idioma nuevo, porque nunca había hablado inglés tampoco, aprende a convivir en la tierra de los canguros. De repente encuentra también una casa con su novia. En esta casa lo acogen como si fuera un hermano. Él cuenta este pequeño capítulo donde entra en la casa y el chaval que le alquila la casa se tiene que ir al trabajo y le deja las llaves y lo deja solo en casa, cosa que en Italia ya estarías pensando, oye, este me va a robar todo. Para explicar que cuando sales de tu pequeño mundo, de tu tierra, a quien te encuentras fuera no es gente mala, gente que te quiere robar siempre, constantemente. Quien viaja ayuda a su vez a otras personas que viajan. Y este es un tema muy interesante porque, para quien no lo supiera, yo he viajado por toda Europa, he vivido en Italia, he vivido en España, he vivido en Luxemburgo, he viajado por Bélgica, por Francia, por Alemania. Y es algo muy recurrente que yo también encontré en compatriotas italianos o en gente que era del otro lado del mundo. Es más fácil abrirse. Está de hecho que encuentra después del primer trabajo otro trabajo mejor remunerado y pasados los 6 meses le avisan de que no pueden renovarle el contrato porque la visa se caducará. Entonces, enfadado desde un punto de vista psicológico por una tierra que le ha dado la posibilidad y él se ha comportado muy bien, etcétera, etcétera, decide irse de ese trabajo y pensar un poco qué hacer. En un principio, para tener otro año de visa, quería trabajar en las granjas como os estaba explicando, pero también es verdad que para quedarte después a nivel fijo en Australia necesitas un sponsor, alguien que se comprometa diciendo que te puede dejar un trabajo a nivel indeterminado, con un contrato indeterminado, para que tú te puedas quedar, para demostrar al gobierno que tú te puedes mantener a nivel económico. Con su novia desde un principio piensan si quedarse en la granja, no quedarse en la granja, qué hacer, y se compran un coche y empiezan a dar vueltas por Australia. El tiempo pasa, no pueden volver a hacer la Working Holiday y vuelven en Italia. Entonces, algo muy bonito es que cuando él vuelve de Italia, muy bonito, muy interesante, porque me ha pasado también a mí, cuando viajas, la gente en casa te dice, bueno, pondrás la cabeza bien recta ahora sobre el cuello, por así decirlo, empezarás a estudiar o a trabajar, te quedarás aquí, porque no hay otras opciones. Y él, en un principio de tristeza, dice, hostia, no sé qué hacer, voy a buscar las Special Skills. ¿Qué son las Special Skills? En el gobierno australiano, como en el americano, por ejemplo, si tú haces determinados tipos de trabajos, ellos te dan la posibilidad de quedarte con la Green Card, por ejemplo, o sea, a nivel fijo. Entonces, él buscando se da cuenta que uno de los trabajos que buscan en Australia para que tú te puedas quedar es el panadero. Entonces, se inscribe a un curso de panadería, saca el título, empieza a trabajar y después se da cuenta que realmente Australia es un lugar como
miles otros. Entonces, un día encontrándose con un amigo que huéspeda o personas de todo el mundo, se presenta a una reunión, tomándose un café, él, su novia, su amigo y una persona de Canadá. Y le dice esta persona, ¿cómo hablas también inglés? Y le dice, bueno, he estado en Australia y he aprendido y me gustaría volver a Australia porque he estudiado panadería y esto y lo otro. Le dice, bueno, ¿y por qué no os vais en Canadá? Entonces él y la novia se miran y de ahí deciden irse a Canadá. Se van otra vez a Canadá, moviéndose, o sea, de Australia al otro lado del mundo, y ahí él encuentra rápidamente trabajo de panadero. Pero se da cuenta que como panadero está trabajando como 20 horas al día, desde las 2 hasta las 2 de la tarde, luego se va a dormir, y que su vida se ha movido desde Italia a Canadá para trabajar y no ver nada. Pero habla de esa tierra en el momento en el que viaja como algo extraordinario. Al fin de esta experiencia, que pasa del panadero, deja el trabajo, bueno, pasa una cosa muy interesante, que él trabaja muchas horas, gana muy bien y al final, cuando acaba su mes, se compra como un super smartphone de esos de 1000 euros, en plan un iPhone, y se da cuenta que lo más importante es el tiempo, porque él durante el trabajo todo el rato miraba el reloj. ¿Sabéis? Como cuando os estáis aburriendo y miráis el reloj. Y él dice una frase muy interesante que es, si estoy mirando tanto el reloj, es porque me estoy aburriendo, por supuesto. Pero algo de lo que no nos damos cuenta es que el tiempo es la única cosa que no podemos cambiar. El tiempo no va a volver. Y él está dando su tiempo por un dinero y nada más. Entonces, por cuánto dinero tú puedas hacer, el dinero podrás volver a rehacerlo. El tiempo no podrás volver a tenerlo, nadie te devolverá tu tiempo. Entonces decide de irse justamente por esta razón, encuentra trabajo en el restaurante donde está trabajando su novia y empieza a hacer pizzas. Nunca lo había hecho, pero como había trabajado yo con el horno, etcétera, etcétera, empieza esta aventura. Hasta que un familiar se enferma y tienen que volver a Italia. Una vez vueltos a Italia, ¿qué pasa? Que a Canadá no pueden volver porque le caduca la visa y ya la persona que los había contratado, que también funciona siempre como un sponsor, como en Australia, le dice que no se puede comprometer en tenerles el trabajo porque ellos no saben cuánto se quedarán en Italia en cuanto el familiar está mal y no saben por cuánto estará mal. Por suerte, el familiar luego dicen que vuelve a estar bien, ahora es sano, etcétera, etcétera. Pero ellos se han parado ahí 3 meses. Entonces, la visa ya ha caducado y no pueden volver a Canadá. Entonces, otra vez con la depresión de qué hacemos, dónde vamos, se quedan un rato en Italia. Y siempre con la idea de volver a Australia, a lo mejor cogiendo la visa o pensando en dónde ir, se dan cuenta que realmente no es importante dónde. Lo que a ellos les gusta es viajar. Y cada vez que ellos hablan con alguien cercano de la familia o amigos, le dicen, pero no, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Pon la cabeza bien, vuelve a trabajar, vuelve a hacer la carrera de abogado, de derecho. Y él todo el rato está pensando que no es lo que quiere, porque al salir de la facultad de Derecho habrá otros 5000 chicos como él, iguales, en la misma situación de buscar un trabajo que a él realmente no le interesa, gastando su tiempo en escuchar algo que no le interesa, por hacer algo que le ha sido impuesto por la sociedad, no porque él lo haya decidido. Entonces se escapan a Canarias por viaje y ahí, de casualidad, encuentra un alemán que trabaja muchísimo con el ordenador y, dándose cuenta por los viajes que había hecho, que preguntar a una persona ¿qué estás haciendo? No es sinónimo solamente de hipocresía o de querer hablar mal, porque la primera cosa que se pregunta siempre es ¿cómo te llamas? Cosa que no has decidido. ¿Qué trabajo haces y cuánto ganas? O sea, estamos ya prejuzgando a alguien antes de que aún lo conozcamos, cuando las preguntas reales deberían ser ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que persigues? Y es algo muy interesante y muy bonito, que si lo pensáis, es algo tan estúpido y algo tan noble, tan bonito, que haría que este mundo fuera mejor y hubiese muchas menos envidias.
Y él es algo que hace y que ha aprendido en el viaje. Oye, ¿qué haces? Te veo escribiendo en el ordenador como si le estuvieras dando la vida. Y le dices, soy nómade digital. El nómade digital es quien trabaja en remoto, quien trabaja con un ordenador y no necesita estar en una oficina. Entonces, en este viaje le cambia la vida. Él decide que ese podría ser el trabajo de su vida, el poder escribir o trabajar desde el ordenador, desde cualquier punto del mundo, pudiendo viajar, no teniendo que estar sentado 8 horas, que nada tiene de malo. Él del principio lo dice, nada tiene de malo que tú estés trabajando 8 horas en cualquiera de los trabajos. Lo que tiene de malo es si estás trabajando en un trabajo 8 horas que no te gusta, porque te ha sido impuesto, porque la sociedad te lo dice, porque así lo han hecho tus padres, porque así lo han hecho tus amigos, porque así lo ha hecho el mundo. No porque tú te hayas parado a pensarlo y has dicho, oye, esto es lo que quiero hacer. Así vuelve del viaje y empieza a informarse sobre los nómades digitales y lo que se puede hacer trabajando desde el ordenador. Que algo interesante que él dice es que aquella vez no era nada, no era un trabajo ni de moda, ni que mucha gente hacía, ni mucho menos. Entonces él tenía que hacer sus propias reglas y se da cuenta que algo que podría hacer es el web writer. Los web writers son los que escriben artículos porque a él le encanta leer. Y a mucha gente que le encanta leer le gusta escribir, algo que también yo me he dado cuenta porque he creado también yo una serie. Y no es tan difícil como parece. Hay solamente que coger un papel, un boli y empezar a escribir. Tal cual. No pasa nada, lo que fluye, lo que tienes en tu cabeza, lo que sientes. Y es algo muy terapéutico, o sea que te lo aconsejo. Se da cuenta que le encanta escribir y empieza a escribir a miles de páginas web a las que les gustaría escribir artículos o trabajar con ellos. Claramente, muy pocas son remuneradas, para no decir ninguna. Entonces, alguna le escribe al cabo de algún mes y le dicen, si quieres trabajar con nosotros, puedes escribir algún artículo, pero no serás remunerado. Durante un año se pone a escribir con los ahorros que ha hecho en Australia y en Canadá. Escribe gratis. Hasta que un buen día todo el esfuerzo de su trabajo viene recompensado diciéndole que por cada artículo recibirá, si no me equivoco, como 10 euros. Entonces él empieza a cronometrarse para ver cuánto gasta en escribir un artículo. En un principio él gastaba 6 horas porque quería que el artículo estaba muy bien hecho, hasta conseguir 1 hora de trabajo para escribir un artículo, o sea, 10 euros por 1 hora. Así empieza, hasta que al escribir también le dicen, oye, ahora queremos 2 artículos al día y te pagaremos tanto, que son como unos 400 euros, si no me equivoco, al mes. Hasta después de un tiempo subir de categoría dentro de la empresa hasta llegar a una nómina, si no me equivoco, de 750 euros. Todo esto al cabo de un año de trabajo, de inversión, cuando todo el mundo le decía, pero ¿qué haces? Es una estafa, trabajar al ordenador, no existe, pero estás loco. Todo esto por decir que todo lo distinto y lo diferente nos da miedo. Muy sencillo es la idea de que los UFOs, por así decirlo, los ovni, como lo llamamos aquí en España, nos dan muchísimo miedo, no tanto porque podrían hacernos daño, sino porque no los conocemos. Es desconocido y todo lo desconocido, lo nuevo, da miedo porque parece negro. Pero este negro poco a poco va cobrando colores. Cuando tú viajas, no sabes. Quiero decirte, si tú viajas no con la semana all inclusive en un hotel de cualquier lado del mundo, sino que viajas a algún lado del mundo sin saber qué es lo que te espera a nivel indeterminado, me voy 1 semana o 2 o 1 mes, da miedo porque no sabes cómo son las demás personas, no sabes cómo es la otra cultura y no sabes lo que te espera, pero esa es la aventura, eso es lo bonito, eso es lo que él comenta. No estoy en una carretera llana donde ya estoy recorriendo una carretera que ya muchos han recorrido sabiendo lo que me espera en la comfort zone. La zona de confort de la que muchísimo se habla no es nada más que esto, recurrir a una carretera que es tuya y que no ha sido sembrada por otras millones de personas. Vívelo tú. Entonces, contra todo el mundo, consigue este trabajo que, como él dice, aún sus padres no han entendido,
y se da cuenta que con ese dinero podría viajar. Entonces, él y su novia, que mientras tanto su novia está trabajando con materiales que encuentra como entre las basuras y en otros lados para reciclar, como para hacer bolsos o para hacer muchísimas otras cosas, deciden viajar a Asia y recorriendo el mundo. Como he dicho, reconstruyendo bolsos y vendiéndolos en el mercado, y él escribiendo artículos. Se van a Bangkok para ver si esto funciona y se da cuenta que poco a poco le renta, en el sentido que puede viajar a cualquier lado del mundo y trabajar, y gana. Entonces, en vez de invertir dinero, de preparar sus vacaciones, no, intenta gastar lo menos posible y trabajar desde su ordenador. Así que llega a Bangkok, se despierta a la mañana, se crea una rutina, escribe unos artículos y después viaja por la ciudad, después cogen la moto, se alejan, después se van a Vietnam, después se van a Camboya, hasta llegar a Bali. A Bali encuentran un paraíso, ahí se quedan muy bien, hasta que no le envían una propuesta de trabajo en Malta, que es exactamente donde está la empresa por la que él está trabajando. Lo llama una empresa sueca. Él se presenta a la cita y le dicen que le pagarían como unos 5.000 euros al mes, el hospital privado, con el seguro del hospital privado, con no sé cuántos seguros, con las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando le pregunta, ¿podría trabajar en remoto? Le dicen, no, deberías trabajar de 9 a 5. Entonces él se da cuenta que el viaje que ha hecho hasta ahora es algo absolutamente oscuro, como os decía antes. No sabía lo que le esperaba. Mientras que ahora pensar que su vida se restringiría a una isla de 9 a 5 en una oficina y después quedándose ahí, se da cuenta que todo el dinero del mundo no le vale el tiempo que él ha invertido viajando. Entonces rechaza el puesto de trabajo y sigue viajando en remoto. Después crea un blog que se llama Mangia, Vivi, Viaggia. A través de este blog él escribe sus vivencias cuando viaja por el mundo. Y además de eso ha escrito varios libros. Uno de estos es La coordenada de la felicidad. Y nada, quería compartirlo con vosotros porque, bueno, mi viaje es parecido. Yo me fui de Italia en 2014, me vine a Tenerife, viví ahí 4 años y lo que tengo que decir es que me transformé, por así decirlo, me convertí en el hombre que hoy soy y en la mentalidad que a mí me gusta pensar, que es bastante abierta por haber chocado con culturas nuevas, con otro idioma. Os recuerdo que yo el español no lo hablaba, pero vamos, nada, no sabía decir ni hola, porque no lo había estudiado. Igual con el inglés, y viajar tanto a Tenerife, después a Luxemburgo, a Bélgica. Yo sí que es verdad que no he salido de Europa, pero me ha abierto muchísimo la cabeza. He encontrado personas fabulosas que me han ayudado sin por qué, sin por cómo. He tenido discursos muy abiertos sobre mi vida y cosas muy privadas con las que con muchísimos amigos o familiares no he podido tener. Entonces, esto para deciros que viajar os abre el coco, pero de verdad, y el mundo no es un sitio tan feo y tan peligroso como lo pintan en la televisión. No podemos ver el mundo desde una pantalla, ¿vale? El mundo está ahí fuera y es muy bonito y hay muchísima gente. Si hoy hago lo que hago y he tenido el coraje de admitir que yo quiero ser actor, ese es mi sueño. A ver, mañana a lo mejor no grabaré la película que siempre he querido grabar, pero ya estoy delante de una cámara hablando a vosotros. A lo mejor me escucha una persona, a lo mejor 10 millones. No es importante, ya estoy haciendo algo que me gusta, estoy invirtiendo mi tiempo en algo que me gusta. Y este creo que es el mensaje más importante de este libro. Él al final dice, a lo mejor no te cambiaré la vida, pero espero de haberte dejado algo interesante, que es, el tiempo es tuyo. Y no hagas que al final de tu vida te arrepientas por algo que no has hecho. No hay nada peor. Haz lo que te gusta, después te irá mal. No pasa nada. No eres fuerte porque nunca caes. Eres fuerte porque siempre vuelves a levantarte. Eso es algo muy interesante.
nuestra vida es como una película. Tienes solo que decidir si ser el protagonista y decidir tú por dónde ir, o si ser un figurante y que pasas por ahí simplemente y vas hacia donde los demás te dicen. Entonces nada, no quiero alargarme muchísimo más, aunque me gustaría hablar de este libro, vamos, horas y horas, porque no obstante sea joven, otro tema muy interesante, somos jóvenes y como somos jóvenes no tenemos experiencia y hasta que no trabajaremos 30 años no podremos hablar. ¿Qué me estáis hablando? Esta es una tontería. Que tengas 15, 20, 30, 40, tu voz es importante. Puedes hablar. Los problemas son pequeños o grandes, pero todos los tenemos. Cada uno de nosotros tiene una guerra que luchar. Y cuando vemos a alguien en el metro caminar por la calle con la cabeza gacha, no sabemos qué guerra está viviendo. Vale. Y esto es lo que entiendes cuando lees esta clase de libros. Otra cosa, la felicidad de la que habla. Se ha ido a Camboya, a Vietnam, gente que tiene la mitad de nosotros, poblaciones que supuestamente no son evolucionadas como las nuestras, no están tan desarrolladas. Sin embargo, personas con una sonrisa constante, con 4 dientes negros a lo mejor, bebiendo agua contaminada, comiendo comida que no es buena como la que tenemos nosotros, sin embargo, mucho más felices. Es algo que me ha tocado el alma de verdad este libro. Yo he contactado con él preguntándole si habría una edición en español, si necesitaba cualquier cosa y yo me he puesto a disposición suya. Él me dijo que está trabajando en ello. Entonces nada, esperando que el libro salga en castellano, pues he querido compartir un par de anécdotas con vosotros. Si os interesa saber algo más, pues yo estoy a disposición de vosotros para escribirnos, para dejarme mensajes tanto en las redes sociales como en el mismo YouTube para contestar a cualquier cosa. Repito, el libro es largo, tiene unas 300 páginas, podríamos estar hablando muchísimo. Yo he querido resumir muchísimo, pero espero que os quede esto, que el tiempo es vuestro y tenéis que hacer lo que queráis vosotros, porque no va a volver. Tanto vuestros padres como vuestros amigos, como cualquier persona en el mundo, no os puede decir lo que es mejor por vosotros y para vosotros. Tenéis que sentiros llenos y felices con lo que hacéis. Y bueno, después de este discurso muy filosófico, que pero realmente no es tan filosófico si os paráis a pensarlo, yo os saludo, os abrazo muy fuerte, ha sido un placer enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!